revelado, la increíble verdad oculta tras el desgarrador adiós de mi nuera, un cambio sorprendente. Juan, un hombre de 50 años, peina sus canas mientras observa la tierra que ha cultivado con amor y dedicación. La imagen de Mariana, su nuera, riendo alegremente en el jardín, le perfora el alma. ¿Cómo pudo dejar todo atrás sin explicación? Su risa, como un canto de esperanza, había sido el hilo que unía a la familia. Pero ahora, en su partida, se siente como si una tormenta hubiera arrasado su hogar, todo lo que amaba, desmoronándose. La culpa le aprieta el pecho. ¿Acaso su carácter rígido y su exigente noción del deber como patriarca la habían empujado a huir? Mientras los días transcurren, el silencio en la casa se vuelve insoportable. Incluso Ana, su hija, ha dejado de hablar de ella, como si mencionar a Mariana pudiera abrir una herida aún más profunda. Juan se sienta en la sala, con la mirada perdida en la plaza del pueblo, un lugar ahora sombrío, donde los ecos de risas han sido reemplazados por murmullos de preocupación. La vida parece marchitarse sin la chispa de Mariana, y con cada día que pasa, la sensación de vacío crece como una sombra que abruma su ser. Determinado, decide que debe hacer algo. La inquietud de no saber lo consume, y se embarca en una búsqueda desesperada. Un viaje que lo enfrenta no solo a la ausencia de Mariana, sino a sus propios miedos, a su miedo de haber sido un peso en sus sueños. Mientras explora el pequeño pueblo en busca de respuestas, cada rincón parece susurrarle un eco de sus dotes ocultas. Lo que había considerado lealtad se convierte en un cuestionamiento doloroso de su papel como figura paterna. Mientras sus sombras lo acechan, descubre pistas que indican que Mariana, la mujer que había amado como a una hija, era, en realidad, una brillante investigadora. La revelación le corta el aliento. ¿Por qué no había visto su potencial antes? Al principio, siente orgullo, pero ese orgullo se entrelaza con el remordimiento, como una serpiente que se muerde la cola. ¿Por qué no se lo había permitido? Era una vida ahogada en las expectativas que él mismo había impuesto sin querer. Toda la experiencia lo lleva a un clímax emocional desgarrador. La angustia retumba en sus pensamientos. ¿Es esto el amor?, se pregunta. ¿Debería seguir su camino o intentar traerla de vuelta? La incertidumbre lo consume, llenando su mente de imágenes de un hogar vacío sin su risa. Una carta llega en medio de esta tormenta, una carta que exuda su esencia, pero que también sentencia su anhelo. A veces, el amor más grande es dejar ir con la esperanza de que el otro florezca. Son palabras que resuenan como campanas en su mente, exacerbando su conflicto interno. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El peso de la carta lo aplasta. Todo lo que ha sido y lo que podría haber sido se entrelaza en su mente. La duda se convierte en ancla, la búsqueda de Mariana se transforma en una necesidad urgente. Con lágrimas ardiendo en los ojos, se pregunta si el significado del amor reside realmente en la libertad. El dilema es abrumador, y mientras su mente reflexiona sobre la esencia de dejarla ir, el destino le susurra, ¿será capaz de soltarla? La historia apenas comienza, con un futuro incierto que se despliega y donde la decisión de Juan marcará el camino del amor y la libertad. Los días se suceden, y Juan, cada vez más sumido en su tormento, decide que una vida en el vacío no es una opción. Se levanta una mañana con un propósito renovado. Necesita comprender no solo las razones detrás de la partida de Mariana, sino también quién es él realmente. En un momento de epifanía,
se da cuenta de que su vida ha girado en torno a los estándares que él mismo ha impuesto. Es hora de deconstruir su imagen, de cuestionar el comportamiento que había considerado admirable y, ante todo, de tomar medidas activas hacia su propio crecimiento. La búsqueda de Mariana se convierte en un reflejo de su búsqueda interna. Aquel día, se dirige a la biblioteca del pueblo, un lugar que había sido relegado al olvido en su rutina diaria. Entre estanterías polvorientas, hoy siente una conexión nueva. Al abrir un libro sobre desarrollo personal, se encuentra con una afirmación poderosa. El crecimiento comienza cuando enfrentamos nuestra vulnerabilidad. Las palabras resuenan con una claridad inesperada. Al enfrentar su propia vulnerabilidad, Juan se da cuenta de que ha vivido con miedo al cambio, temeroso de permitir que quienes lo rodean se expandan. Con el corazón en la mano, comienza a explorar sus propios talentos. Hasta ahora había estado atrapado en una vida de expectativas. Nunca había encontrado tiempo para sus propios hobbies, mucho menos para cuestionar quijotescamente su carrera. Sintiéndose más ligero, se acerca a la mesa de trabajo del lugar y toma un lápiz. Se permite repasar viejas pasiones que había olvidado, la pintura, la escritura, incluso la botánica. Cada trazo va dibujando no solo paisajes, sino el esbozo de un nuevo Juan. Mientras deja fluir su creatividad, hace un descubrimiento inquietante. Hay una parte de él que ha sido reprimida por años. Desde el fondo de su ser, surge una visión de lo que podría ser su vida si decide dejar de lado el miedo. Se da cuenta de que no solo debe dejar ir a Mariana, sino también abrazar la esencia de lo que significa ser un padre, no como un controlador, sino como un guía. Se siente invadido por una determinación que lo lleva a prometerse a sí mismo que no volverá a aferrarse a las expectativas ajenas. Días pasan, y Juan siente el eco de sus resoluciones cada vez más fuerte. Se inscribe en talleres y clases, cada uno representando un paso hacia una versión más auténtica de sí mismo. Lo que comenzó como una búsqueda hacia Mariana se ha transformado en un viaje hacia su propio renacer. La vida, que antes se sentía como un laberinto, ahora se abre ante él como un vasto campo, lleno de posibilidades. Sin embargo, una sombra acecha en el fondo de su mente. ¿Qué pasará cuando enfrente a Mariana? La amabilidad en su corazón le dice que quiera lo mejor para ella, pero otro impulso lo lleva a cuestionar si también tiene derecho a desear algo más, algo que lo abarque a él. Esta contradicción lo consume, y aunque el panorama se torna más vibrante, su miedo a perderla persiste. El momento decisivo se acerca, y cada día que pasa se siente más cerca de una verdad que aún no ha podido descifrar. Mientras revisa sus planes, se encuentra con una anomalía, una lectura en la biblioteca sobre la psicología del sacrificio y la renuncia. Las palabras brillan como un faro invitándolo a desentrañar su conexión con Mariana. Él nunca imaginó que su evolución sería acompañada de una decisión tan colosal. Estaba listo para enfrentarse a su propia verdad y, al mismo tiempo, aceptar la de Mariana. Las preguntas están listas para ser respondidas, y aunque la incertidumbre lo abruma, una parte de él ya sabe que el valor de un cambio comienza en el interior. La historia de Juan está apenas comenzando, y en su corazón palpita la certeza de que su próximo paso será determinante. ¿Tendrá el valor de abrir su corazón de nuevo, esta vez a un amor que respete la libertad del otro? Juan se siente en una bifurcación emocional. La búsqueda de Mariana ha despertado en él una maraña de preguntas que le desgarran el alma y, al mismo tiempo, lo empujan hacia adelante. La combinación de su nuevo enfoque de vida y los recuerdos de su amor lo conducen a una conclusión aterradora. Nunca se había dado el permiso de ser vulnerable, ni consigo mismo ni con ella. La idea de abrir su corazón requiere más que solo una decisión, necesita coraje y autocompasión. A medida que los días fluyen, su mente se sumerge en un torbellino de reflexiones. Con cada taller al que asiste, con cada trazo en la canvas, va desnudando capas de su propia personalidad. Es una danza aterradora entre el miedo y la esperanza. Las palabras del libro le recuerdan que su camino hacia el crecimiento individual no será lineal.
Esta vez, se compromete a enfrentarse a su miedo al que dirán, a lo que podría resultar de su propia búsqueda de autenticidad. Una noche, mientras observa un paisaje que ha pintado, se da cuenta de algo crucial: su habilidad creativa, que siempre había considerado un pasatiempo inocente, puede ser el catalizador para su transformación. Se levanta, decidido. Tomar riesgos, explorar sus pasiones, usarlas como una forma de expresión, todo esto es crucial para liberarse de los lazos de su pasado. El miedo, aún presente, comienza a ser un recordatorio de que el crecimiento a menudo nace del conflicto. Decide asistir a una conferencia sobre emociones humanas, convencido de que entender sus sentimientos es clave para avanzar. Durante la charla, escucha a un orador hablar sobre cómo la verdadera libertad se encuentra en la aceptación, tanto de uno mismo como de los demás. Estas palabras impactan a Juan como un rayo. Se da cuenta de que ha estado atrapado en un ciclo de expectativa y perfección que no solo lo limita a él, sino también a quienes ama. Esto lo lleva a reflexionar sobre su relación con sus hijos. ¿Qué legado quiere dejarles? Cuando llega a casa esa noche, un nuevo propósito lo envuelve. Se sienta con lápiz y papel, dispuesto a plasmar una carta para sus hijos, explicando su viaje de autodescubrimiento y el valor de vivir sin ataduras a las expectativas ajenas. Cada palabra se convierte en un acto de liberación. A medida que escribe, el peso de la culpa y de la autocrítica comienza a disiparse. Para él, esta carta representa un acto de valentía, una invitación a la honestidad en su hogar. Sin embargo, el momento de enfrentarse a la realidad de su relación con Mariana se acerca. La carta, aunque liberadora, también abre un nuevo abismo de incertidumbre. Si se atreve a contactar a Mariana, ¿será este un salto hacia algo nuevo o simplemente un eco del pasado? Cada día que pasa lo enfrenta a su propio dilema. ¿Es suficiente su cambio personal para regenerar lo que se había roto entre ellos? Al mirar nuevamente sus pinturas, Juan siente una mezcla de emoción y miedo. Esta vez, sin embargo, sabe que su evolución no depende de la aceptación de Mariana. Es su viaje al que se aferra, y la visión de lo que desea ser lo inspira a seguir adelante. Sus nuevas metas y pasiones han empezado a tomar forma, pero el eco del amor perdido sigue presente. Con un suspiro profundo, se prepara para dar el siguiente paso. El dolor de la incertidumbre persiste, pero junto a él brota una nueva chispa de esperanza. Mientras anota los puntos que quiere discutir, se encuentra atrapado entre los interrogantes que marcan su futuro. Juan siente que ha llegado a un nuevo umbral, está listo para enfrentar la verdad, sin importar cuán desgarradora sea. El momento decisivo está al alcance de su mano. Pero una pregunta lo acecha: cuando al fin logre contactar a Mariana, ¿será capaz de poner en palabras no solo su crecimiento, sino también sus deseos más profundos? La historia de Juan continúa, y la tensión crece a medida que se aproxima al instante donde confrontará el reflejo de su antiguo yo. ¿Podrá reconciliar su nuevo ser con el amor que aún siente en su corazón? El día siguiente amaneció nublado, como si el cielo reflejara los tumultuosos pensamientos de Juan. Se sentó en la mesa del desayuno, rodeado del ruido habitual de su familia, pero sentía una desconexión palpable. Sus hijos comentaban sobre sus proyectos escolares, pero su mente se distraía con la inminente conversación que debía tener con Mariana. Era un impulso urgente, una necesidad por expresar lo que llevaba tanto tiempo guardando. Mientras saboreaba el café, su mirada se desplazó hacia una de las pinturas que había colgado en la pared, un paisaje vibrante y lleno de color. Algo en la obra resonó dentro de él, como si cada trazo libre representara su propio deseo de romper cadenas. Le dio cuenta de que su arte era el vehículo que podía usar para comunicar lo que sentía, incluso más que las palabras. Decidió cambiar la dinámica del día. Llamó a sus hijos y les propuso que se dedicaran a pintar juntos. Quería enseñarles que la expresión artística no solo era creatividad, sino una liberación emocional. Mientras pintaban, sintió como el ambiente se llenaba de risas, burlas y momentos de conexión genuina.
Las palabras no siempre eran necesarias. A veces, el silencio compartido y el color eran suficientes. Después de reclamar su espacio emocional, en familia, se retiró a su estudio. Allí, rodeado de sus lienzos y pinceles, se enfrentó a la idea de escribir una carta para Mariana. Comenzó a plasmar sus pensamientos en papel, la tinta fluyendo tan naturalmente como los colores en sus pinturas. Reflexionó sobre sus errores pasados, las expectativas que había cargado y el miedo que había limitado su capacidad para ser auténtico. Esa vulnerabilidad, que una vez había visto como una debilidad, se transformó en su mayor fortaleza. Mientras escribía, las palabras tomaban forma. He estado buscando la manera de ser un mejor padre, un mejor ser humano. Pero por encima de todo, quiero que comprendas que te veo de una nueva manera. Detrás de mi confusión, hay un deseo genuino de reconectar contigo no solo por lo que perdimos, sino por lo que aún podemos llegar a ser. Con la carta casi terminada, Juan sintió que una montaña de presión se evaporaba. No esperaba que Mariana lo entendiera todo de inmediato. Sabía que esta conversación sería un proceso, un viaje hacia la reconciliación que requería tiempo y paciencia. Sin embargo, su intención era clara, no quería desear en silencio más. Quería abrazar la posibilidad de reconstruir una relación basada en la aceptación, en la autenticidad. Al terminar la carta, sintió una mezcla de miedo y adrenalina. Se sentó allí, con el papel en la mano, contemplando su próximo paso. En ese momento, entendió que el verdadero cambio venía también de la valentía de actuar. No podía mantenerse al margen, si realmente deseaba transformar su vida, debía arriesgarse a ser rechazado o, por el contrario, a ser bien recibido. El timbre de su teléfono interrumpió su meditación. Era un mensaje de su hermana. ¿Cómo va todo? Me preocupa que no te estés dedicando tiempo a ti mismo. Necesitas soltar el pasado. Juan sonrió por el consejo sincero, pero al mismo tiempo, sus pensamientos no dejaban de girar en torno a Mariana. Sintió un nudo en el estómago. Tendría que tomar una decisión. ¿Enviar el mensaje ahora o esperar un momento más oportuno? Se dio cuenta de que estaba siempre buscando la perfección en el momento de abordar sus relaciones, pero tal vez el momento perfecto simplemente no existía. Decidido, levantó el teléfono, su pulso acelerado mientras buscaba el contacto. Sin embargo, antes de presionar enviar, la duda volvió a apoderarse de él. ¿Y si al final no era lo que Mariana necesitaba? ¿Y si todo lo que había construido se desmoronaba con un solo gesto? Justo cuando estaba a punto de cerrar el mensaje, algo dentro de él se encendió, un pequeño destello de valor. Sabía que, pase lo que pase, estaba listo. Listo para romper los esquemas, para abrazar lo desconocido. Pero, ¿podría su corazón realmente resistirlo? ¿Qué sabía que se avecinaba? La respuesta esperaba al otro lado de la pantalla, y el camino hacia adelante comenzaba aquí. La mente de Juan estaba a punto de realizar un salto significativo, aunque él no lo sabía aún. Con la ansiedad en su pecho, presionó enviar. ¿Qué impacto tendría ese simple acto en su viaje de autodescubrimiento? La incertidumbre envolvía todo, pero una cosa era clara, la historia de Juan estaba lejos de acabar. Las horas transcurrieron con la misma pesadez que el aire en una tarde de verano. Juan se perdió en su estudio, rodeado de pinceles y óleos, los colores del lienzo gritándole lo que su mente aún no se atrevía a pronunciar. Ahora que había enviado el mensaje a Mariana, sentía una mezcla extraña de liberación y ansiedad, como si cada segundo que pasaba pronto lo llevara a un destino inminente. Se acercó a un nuevo lienzo en blanco. La superficie resplandecía ante él, un terreno virgen de posibilidades. El arte siempre había sido su refugio, una forma de canalizar emociones que de otro modo lo consumirían. Sin embargo, hoy se sintió especialmente consciente de cómo su proceso creativo había cambiado. Ya no era solo un medio de escape,
sino un camino hacia el autodescubrimiento. Con un trazo decidido, comenzó a modelar un paisaje que reflejaba su tumultuosa vida emocional. Colores cálidos y fríos se entrelazaban, creando un mundo caótico pero hermoso. Pensó en su relación con Mariana, en cómo se había transformado de un lugar de seguridad a un campo de batalla emocional. ¿Era posible construir algo nuevo tras tantas heridas? Tenía que creer que sí. No solo por él, sino también por sus hijos. Las palabras de su hermana seguían resonando en su mente: necesita soltar el pasado. Le hacía falta una nueva perspectiva, un nuevo enfoque. ¿Qué tal si en lugar de centrarse en lo que había perdido, enfocaba su energía en lo que podía ganar? La idea lo atravesó como un rayo, la posibilidad de empezar de nuevo, no solo con Mariana, sino con su vida en general. Decidido a poner en práctica esa visión, tomó el teléfono de nuevo. Escribió un mensaje a su hermana, actualizándola sobre su proceso. Estoy empezando a entender que el arte no solo es una actividad, es una forma de comunicar y sanar. Quiero aprender más sobre la libertad de crear. Una respuesta rápida llegó: eso es maravilloso, Juan. Tu voz es tu mejor herramienta. Deberías pensar en compartirlo más. Tal vez podrías dar clases o incluso exponer tus trabajos. La idea germinó en su mente. Durante años había puesto los sueños en un rincón, archivados como objetos decorativos. Pero ahora, ¿qué pasaría si los desempolvara? Con cada pincelada en el lienzo, Juan sintió como la tensión que había tensado su ser se liberaba. No solo estaba pintando, estaba permitiendo que su ser interno emergiera, manifestándose en colores y formas. Decidió que quería compartir esta experiencia con otros. La idea de enseñar le despertó una chispa que había estado ocultando. Las pinturas que terminaba no serían solo para su deleite personal. El deseo de enseñar se convertía, a pasos agigantados, en un nuevo tipo de reto, un reto que podría conectarlo no solo con su propia esencia, sino también con quienes lo rodeaban. ¿Cómo podría ayudar a otros a encontrar su voz a través del arte? Las preguntas se agolpaban en su mente mientras se sumergía más profundo en su proceso. La tarde se desvaneció en una danza de colores, y mientras la luz del día se adentraba en el ocaso, Juan sintió que una nueva misión se gestaba dentro de él. La carta a Mariana se varía, pero su significado se amplificaba. Quizás la reconciliación implicaría también el redescubrimiento de sí mismo. Cuando finalmente se alejó del lienzo, con las manos manchadas de pintura y un corazón rebosante de esperanza, su teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje de Mariana. El simple acto de abrirlo llenó de expectación su pecho. ¿Sería esta la oportunidad que había estado esperando? Porque a veces, las cosas más sorprendentes surgen del lugar más inesperado. Sin más dilaciones, tomó aire y abrió el mensaje. La luz de la pantalla iluminó su rostro mientras leía las palabras de Mariana. El mensaje, lejos de ser lo que esperaba, contenía una mezcla de preocupación y apertura. Juan, he estado pensando en nosotros. Creo que es hora de hablar. ¿Podríamos encontrarnos esta semana? Las palabras se grababan en su mente como un eco persistente y, para su sorpresa, la ansiedad se transformó lentamente en determinación. En el fondo, sabía que esta invitación era más que una charla sobre su relación, era la oportunidad de abrir un nuevo capítulo en su vida. Mientras reflexionaba, su corazón latía con fuerza, recordándole que, aunque temía el enfrentamiento, también deseaba con fervor la reconciliación. Esa necesidad de avanzar lo llevó a poner en práctica su idea de compartir su arte. Al día siguiente, Juan se dirigió a un viejo estudio comunitario que había visto mejores días. Era un lugar donde se organizaban talleres de arte, y aunque había pasado mucho tiempo desde la última vez que había estado allí, una chispa de nostalgia lo invadió. Las paredes estaban adornadas con obras de aspirantes a artistas, y la atmósfera rebosaba creatividad. Se acercó al instructor,
un hombre mayor cuyo cabello canoso reflejaba su sabiduría. Juan se presentó y explicó su deseo de impartir clases sobre el arte como una forma de sanación. A medida que compartía su historia, el instructor lo escuchaba con atención, asintiendo con interés. Parece que no solo quieres compartir tu arte, sino también tu viaje. Eso puede resonar en muchas personas, le dijo. La validación de un extraño le confirmó que estaba en el camino correcto. Al finalizar la conversación, Juan programó su primera clase. La idea de guiar a otros a través de la pintura, de ayudarlos a expresar sus propias emociones, le traía un revitalizante sentido de propósito. Podía imaginar a los estudiantes, algunos luchando con sus propias batallas internas, sumergiéndose en los colores del lienzo, descubriendo fragmentos de sí mismos que habían permanecido ocultos. Esa noche, mientras preparaba sus materiales, una sensación de nerviosismo lo invadió. Se cuestionó si realmente estaba preparado para liderar. Sin embargo, ese remolino de dudas se transformó en combustible. Sabía que cada paso que estaba dando lo acercaba a la versión de sí mismo que había anhelado ser. El día llegó. El aula estaba llena, y Juan sintió una mezcla de alegría y miedo al ver rostros desconocidos mirándolo con atención. Trasladó su energía a la pizarra, donde escribió: "La pintura es un espejo, nos muestra lo que ignoramos". A medida que explicaba su visión, comenzó a tejer un espacio seguro donde los asistentes pudieran explorar sus sentimientos sin miedo al juicio. La clase se convirtió en un diálogo dinámico, donde las risas y las emociones florecieron al unísono. A medida que los estudiantes iban creando, Juan se dio cuenta de que cada historia compartida era un ladrillo que se añadía a su propio camino de sanación. Ver a otros abrazar su vulnerabilidad lo inspiró, cimentando en él la certeza de que tenía algo valioso que ofrecer. Fue en ese momento que se dio cuenta de que enseñar y ser mentor no era solo un acto de generosidad, era una forma de sanar sus propias heridas. Esa conexión lo iluminaba, dejando una huella que iba mucho más allá de lo personal. Sin embargo, la historia entre él y Mariana aún colgaba en el aire. Esa misma noche, mientras reflexionaba sobre su primer día como instructor, recibió otro mensaje de Mariana. Estaba pensando en todo lo que hemos vivido. Quizás podríamos hablar más tarde esta semana. Estoy lista para abrirme de nuevo. Con el corazón acelerado, Juan se preparó para la confrontación que había ansiado y temido por igual. ¿Sería este el momento que cambiaría su vida, o habría más sorpresas ocultas en su camino hacia la sanación? La luz del día entraba con fuerza por la ventana, pero Juan permanecía en su habitación, rodeado de lienzos en blanco y pinceles, sumido en sus pensamientos. La propuesta de Mariana resonaba en su mente como un tren en la niebla, llevando consigo tanto temor como esperanza. Sabía que el encuentro con ella no solo tenía el potencial de sanar una relación desgastada, sino también de reconfigurar su propio sentido de identidad. Mientras organizaba sus materiales para la próxima clase, se dio cuenta de que la pintura había llenado vacíos que ni siquiera sabía que existían. Sin embargo, pese al entusiasmo que había encontrado en su rol como instructor, sentía que había aspectos de sí mismo que aún necesitaban ser resueltos. Era ese conflicto interno el que le susurraba que tal vez era el momento de dejar atrás ciertos esquemas mentales que lo limitaban. La semana avanzaba, y cada día que pasaba sin ver a Mariana le provocaba una inquietud punzante. Decidió que antes de la conversación, debía explorar su vulnerabilidad a través del arte nuevamente. Una noche, comenzó a pintar una serie de retratos, cada uno representando diferentes estados emocionales: el desamor, la esperanza, la confusión. Cada pincelada era un intento de desentrañar su dolor, procesar sus miedos y reflexionar sobre el futuro. Sin embargo, había un retrato que lo intimidaba más que los demás, el de la reconciliación. Esa imagen, que lo desnudaba ante sus propios sentimientos, lo forzaba a confrontar no solo sus deseos, sino también sus miedos más profundos. ¿Qué pasaría si tras la conversación sentía que todo había sido en vano?
¿Y si Mariana no estaba lista para la apertura que él anhelaba? A pesar de esos inquietantes pensamientos, decidió presentar ese retrato en su próxima clase. Sabía que su vulnerabilidad podría inspirar a sus estudiantes a compartir también sus propias luchas. Durante la clase, al explicar su obra, sintió como el aire se cargaba de una conexión genuina. Sus estudiantes se miraron entre sí, y algunos comenzaron a compartir sus propias historias sobre el amor y el dolor. La respuesta fue reveladora. Cada confesión resonaba con ecos de dolor silenciado, y Juan se dio cuenta de que no estaba solo en su tormento. Esa experiencia no solo fortalecía su rol como mentor, sino que también iluminaba la ruta hacia su propio crecimiento. Enseñarle estaba permitiendo comprender lo que realmente significaba ser vulnerable, abrazar lo que nos hace humanos. A medida que la noche caía y sus estudiantes se retiraban, dejó los pinceles a un lado y, sorprendentemente, se sintió en paz. Su propia historia, entrelazada con las de los demás, lo empujaba hacia un nuevo entendimiento de las relaciones. No solo se trataba de un encuentro con Mariana, era un diálogo interno sobre quién estaba dispuesto a ser. Finalmente, el día del encuentro con Mariana llegó. Mientras se miraba en el espejo, sintió una mezcla de nervios y determinación. Había viajado mucho desde su último adiós, y lo único que podía hacer era ser honesto y estar presente en el momento. Al llegar al café, vio a Mariana sentada en una esquina. Sin embargo, su mirada se desvió hacia un grupo de personas riendo y conversando a su lado. En ese instante, sintió una inquietante revelación, y si todo lo que había descubierto en sí mismo no era solo sobre él y Mariana, sino sobre construir nuevas relaciones, incluso con aquellos que apenas comenzaba a conocer. Su corazón latía con fuerza. La vida, con todas sus complejidades emocionales, estaba lista para ser explorada aún más. Acercándose a la mesa de Mariana, sintió que su viaje no hacía más que comenzar. Pero justo cuando estaba a punto de hablar, un mensaje en su teléfono atrajo su atención, y el contenido lo dejó paralizado. Ahora debía elegir si seguir adelante o enfrentar un nuevo desafío. ¿Podría eso cambiar el rumbo no solo de su futura confrontación, sino de toda su vida? La pantalla de su teléfono iluminaba un mensaje que, en ese instante, pareció desplazar su atención de la situación a su alrededor. Era un correo electrónico que había llegado a primera hora de la mañana, una notificación de una galería local que había estado siguiendo su trabajo. Después de revisar su portafolio, habían decidido que le gustaría presentar una de sus piezas en una exhibición de artistas emergentes. La noticia podía ser un gran paso en su carrera, pero el contenido también resaltó su vulnerabilidad. ¿Era este el momento de priorizar su arte sobre sus decisiones personales? Las palabras artista emergente resonaban en su mente, llenándolo de un anhelo que había creído casi olvidado. Sin embargo, la posibilidad de un rechazo por parte de Mariana lo mantenía anclado a la realidad presente. A través de la ventana, el ambiente festivo del café casi parecía burlarse de su indecisión. Una vez más, sintió la presión del tiempo, y con ella, empezó a cuestionar su seguridad, no solo ante Mariana, sino en todos los aspectos de su vida. Aún así, la expectativa del encuentro seguía pulsando en su mente. Juan sabía que el impulso de seguir adelante con el proyecto artístico era tantamente fuerte como el deseo de abrirse a la conversación con Mariana. Sin embargo, la angustia de un potencial nuevo rechazo por su parte le resultaba casi abrumadora. Algo dentro de él quería tomar el riesgo, dejarse llevar por la posibilidad de una vida plena, tanto creativamente como en sus relaciones. Cada vez que se decía que debía ser valiente, la sombra de la duda asomaba, preguntándole si realmente estaba listo. Decidió que no podía permitir que la incertidumbre lo detuviera. Si el mensaje había sido una llamada de atención sobre su talento, tenía que actuar. Sin embargo, al mismo tiempo, no quería dejar de concederle la importancia a su relación con Mariana. Intentando calmar su mente, trató de recordar su esencia más auténtica. Antes de entrar,
decidió que debía ser honesto, no solo a Mariana, sino también a sí mismo. Debía encontrar ese equilibrio entre su vida personal y su pasión por el arte. Cuando finalmente se sentó frente a ella, la conversación fluyó naturalmente. Hablaron de los pasados, de la fragilidad de los momentos y de cómo, a veces, el arte podía reflejar su más profundo sentido de vulnerabilidad. Mariana lo escuchó con atención, y a medida que compartía su reciente descubrimiento sobre la exposición de su trabajo, vio una chispa de interés en sus ojos. Fue un momento crucial. Sin embargo, no todo fue tan fácil. Mariana, al escuchar de sus planes, reveló que también había estado lidiando con sus propios cambios y desilusiones. Reconocer ambos fracasos, tanto personales como profesionales, generó un peso en el aire que ninguno pudo ignorar. En ese cruce de sentimientos, Juan se sintió nuevamente despojado, un eco constante de sus propias inseguridades. Estando tan cerca de ella, sintió que el tiempo se detuvo, y toda la experiencia se convirtió en un diálogo interno sobre el miedo de las decisiones no tomadas. Aquel día no solo definía su futuro con Mariana, sino que, de igual manera, el potencial de su carrera artística. Sin embargo, esa revelación no era suficiente para aliviar la creciente tensión en su pecho. Cuando estaba a punto de expresar su anhelo por una nueva vida artística y su deseo de reconciliación, el sonido vibrante de un nuevo mensaje interrumpió el momento. Sus ojos se dirigieron nuevamente a la pantalla del teléfono, preguntándose si era algo crucial. Mientras su pulso aumentaba, la duda invadió su mente. ¿Sería un nuevo desafío que podría complicar aún más su ya frágil estado emocional? El nuevo mensaje podría desviar su camino, y con ello, las posibilidades que recién comenzaban a florecer. ¿Sería capaz de enfrentar la realidad de cada elección que debía realizar? ¿O se dejaría llevar por el miedo del futuro? En aquel instante, se dio cuenta de que acababa de abrir la puerta a una encrucijada de decisiones que lo podrían llevar hacia un futuro radicalmente diferente. Sin saber aún si estaba listo, se preparó para enfrentar lo que fuese que revelara la pantalla de su teléfono. La vibración persistente del teléfono interrumpió sus pensamientos como un eco lejano. Juan sintió que el tiempo se alargaba, como si la respuesta del mensaje pudiera definir su trayectoria en un instante. Su mano temblaba ligeramente mientras deslizó la pantalla, los ojos fijos en el mensaje que podría cambiarlo todo. Era de la galería, confirmando los detalles de la exhibición y sugiriendo una reunión previa para discutir su participación. En ese instante, una mezcla de ansiedad y emoción le recorrió el cuerpo. Era la oportunidad que tanto había deseado, el reconocimiento público que sentía no merecer. Sin embargo, al mismo tiempo, esa puerta abierta al mundo del arte implicaba un nivel de compromiso que podría reprocharle a Mariana. El dilema lo golpeaba como un tuzlón. ¿Debería lanzarse de lleno a esta nueva aventura personal o aferrarse a las conexiones emocionales que aún permanecían inexploradas? La tensión en su pecho se hacía palpable. Los sueños de ser un artista reconocido y la realidad de su conexión con Mariana parecían entrelazarse en un laberinto de posibilidades y peligros. Sabía que debía elegir, y rápidamente, pero el abrumador temor al fracaso le dificultaba decidirse. ¿Quién era él realmente, el artista emergente o el hombre perdido en sus relaciones personales? Mientras que las palabras de la galería flotaban en su mente, también recordaba la chispa que había visto en los ojos de Mariana durante su conversación. Esa mirada le había hecho sentir que quizás sus mundos no estaban tan alejados después de todo. Si podían compartir sus vulnerabilidades, tal vez también pudieran ampliar sus horizontes juntos. Con un suspiro profundo, Juan decidió que debía confrontar sus inseguridades. No podía continuar esperando que la vida le presentara respuestas claras. Sabía que el valor no consiste en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de actuar a pesar de él. Tenía que comunicarse con Mariana, no solo sobre su arte, sino sobre la posibilidad de un futuro compartido que coexistiera con su individualidad. La urgencia de su elección lo lanzó a un estado de reflexión.
¿Sería posible crear un balance? ¿Podría crecer como artista mientras nutría la relación con Mariana? Con esas preguntas resonando en su mente, comenzó a planear cómo aproximarse a ella. Tal vez lo más importante no era una decisión explícita sobre su futuro, sino más bien una disposición a enfrentar el cambio y a abrazar la incertidumbre. Al salir del café, sus pasos resonaron con firmeza en la acera. Mientras caminaba, Juan visualizaba su próxima actuación, no solo en la galería, sino también en su vida personal. La exhibición era el primer paso, pero Mariana podía ser su mayor inspiración. Cuando su mente se iluminó con nuevas ideas sobre lo que podría crear, sintió un destello de energía que no había experimentado en mucho tiempo. Decidió que su próxima obra sería un reflejo directo de su vulnerabilidad, capturando la esencia de la conexión humana y los riesgos involucrados en ella. Ya no era solo un deseo de ser visto, era un intento de representar una narrativa donde todos los sentimientos pudieran coexistir: el miedo, el amor y la ambición. El teléfono vibró nuevamente, haciéndolo mirar hacia la pantalla. Era un nuevo mensaje de Mariana. Su corazón latía con intensidad, llenándose de posibilidades. Antes de abrir el mensaje, un pensamiento claro y potente emergió. Había llegado el momento de enfrentar el futuro, de articular su verdad y dejar al descubierto su arte. Sin embargo, la siguiente pregunta revoloteó en su mente: ¿qué pasaría si la respuesta de Mariana fuera un obstáculo insuperable? Con ese dilema palpitante en su interior, se preparó para abrir el mensaje, consciente de que esa decisión podría alterar el rumbo que había comenzado a forjar. El mensaje de Mariana no fue lo que Juan temía, al contrario, contenía una calidez inesperada. Juan, he estado reflexionando sobre nuestra conversación. Me gustaría que habláramos sobre cómo podemos seguir adelante. Tal vez podamos encontrar una forma de apoyarnos mutuamente en nuestras trayectorias. Juan sintió que una ola de aliviada esperanza lo invadía, como si una luz brillante se encendiera en medio de la niebla de incertidumbre que lo había envuelto. Era un indicio claro de que la puerta aún estaba abierta. La vulnerabilidad que había compartido había dejado una chispa en ella, y la posibilidad de una reconciliación genuina resurgía. Esta nueva conexión encarnaba el crecimiento que había experimentado. No se trataba solo de él, sino de construir un espacio seguro donde ambos pudieran florecer. Esa noche, sentía que su perspectiva había cambiado. Había dejado de aferrarse a la idea de un futuro perfecto y comenzado a abrazar la realidad de su búsqueda compartida. En los días siguientes, Juan se sumergió en la preparación de su exposición. Cada trazo en sus lienzos se volvió un reflejo de sus emociones. El arte se convirtió en su voz, una forma de expresar sus luchas internas y su transformación. Sus nuevos trabajos mostraban paisajes de esperanza, donde los colores vibrantes danzaban entre líneas oscuras, simbolizando la lucha entre el pasado y el futuro. En esos momentos de creación, se sintió más vivo que nunca, aferrándose a cada emoción mientras construía una narrativa visual de su viaje al autodescubrimiento. Al mismo tiempo, comenzó a compartir sus preparativos con Mariana. La comunicación fluyó entre ellos, entrelazando sus pasiones y miedos de una manera que nunca antes había experimentado. Al principio de su relación, él había temido que su arte le restara valor a su papel como padre y figura familiar. Sin embargo, en esta nueva etapa, entendió que alimentar sus pasiones también enriquecía su vida familiar. Su arte se convirtió en una fuente de inspiración, no solo para él, sino para sus hijos, quienes ahora lo veían como un ejemplo de autenticidad y valentía. El día de la exhibición llegó y, al entrar en la galería, Juan se sintió abrumado por una mezcla de nervios y excitación. Las luces tenues resaltaban sus obras, y los murmullos de los asistentes llenaban el aire con energía palpable. A cada paso, su corazón latía con fuerza, dispuesto a mostrar no solo su arte, sino también la evolución de su ser. Mientras algunos contemplaban sus cuadros, comenzó a escuchar conversaciones que resonaban con el mensaje de su viaje, historias de superación,
la búsqueda de un propósito y la importancia de conectar con uno mismo y con los demás. A medida que la noche avanzaba, Juan se sintió más seguro, más identificado con su trabajo. En el fondo, comprendió que ya no solo pintaba para sí mismo, sino para aquellos que también luchaban por encontrarse, por liberarse de las expectativas ajenas. Su arte era ahora un medio de comunicación, y sentía la vibrante conexión con cada persona que se detenía a observar. Había conseguido transformar su dolor en un mensaje de esperanza. Este acto de entrega y autenticidad era el verdadero logro que le había costado tanto alcanzar. Cuando su mirada se cruzó con la de Mariana entre la multitud, supo que había tomado el paso correcto. Ella se acercó, y en sus ojos vio aceptación y admiración. La conversación que tuvieron esa noche no fue solo sobre sus obras, sino también sobre sus sueños compartidos y la posibilidad de un futuro donde ambos pudieran apoyarse en sus respectivos caminos. Era un pacto de amor y respeto, donde la libertad y el crecimiento personal coexistían con la conexión emocional. Al salir de la galería, Juan sintió que había logrado más que un simple reconocimiento como artista. Había cultivado una confianza sólida y una competencia en su papel como padre y como socio. Estaba listo para enfrentar cualquier desafío que venía. La exhibición no solo representaba su trabajo, sino que también marcaba el inicio de una nueva etapa en su vida. Se dio cuenta de que había encontrado su voz, un equilibrio entre el arte y su vida emocional, un ciclo de crecimiento que alimentaba no solo su alma, sino también la de aquellos que amaba. Este camino de transformación no era fácil, pero Juan había demostrado, una vez más, que uno puede alcanzar lo que se proponga si tiene el valor de enfrentar su propia vulnerabilidad. La historia de Juan no solo era un relato de superación personal, sino también una invitación a los demás a abrazar sus propias jornadas, un recordatorio de que, a veces, el acto más valiente que uno puede hacer es dejar ir y permitir que otros también crezcan. Es hora de que ustedes también se unan a este viaje de superación. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, no esperen ni un segundo más para compartir. Sean parte de esta comunidad de verdaderos fans de historias de superación personal.